Bienvenidos al canal, estamos en Castropol y nos vamos de ruta. La idea es ir desde Castropol hasta la playa de Peñarronda, pasando por Figueras. El principio de la ruta va paralelo a la carretera, está muy bien señalizado y a pesar de que ahora mismo está súper bien desbrozado y muy limpio, tenéis riesgo de que vengáis fuera de temporada y no lo hayan desbrozado. Tiene mucha hierba que se va metiendo para el camino, ¿vale? Parecen los cuatro jinetes. Estamos ahora dentro del mirador de aves de aquí de Castropol. Vaya como mola. Tiene ahí eso para bajar la rendijita esa y observarlas y quedar aquí protegidos. Vaya pasada. Nunca había visto un mirador de aves. Me encanta. Tiene ahí las especies que hay en la zona. Y yo no sé si tendrá ahí para posar unas miguitas de pan y atraerlos. No sé si será hasta bueno echarles pan. Cruzar la ría tenemos que venir otra vez a la carretera. Es la carretera vieja, no vais a la grande, porque aquí tenemos el puente y para cruzar la ría tenemos que hacerlo por la carretera, ¿vale? Es una carretera poco transitada, pero ya hay que meterse en ella mínimo medio kilómetro tranquilamente, no es mucho. Bueno, y aquí ya nos salimos de la carretera y volvemos al caminito, que está súper guapo, me encanta. Hay pasarelas de madera, muros y cada 2x3 hay cartelitos de estos. Los datos técnicos de la ruta son unos 14 kilómetros, unos 200 de desnivel más o menos, unos 200 de desnivel, no es mucho, es muy sencilla, es para toda la familia y estupenda para caminar. El problema que tiene esta ruta es que es lineal, nosotros la vamos a hacer lineal los 14 kilómetros, quiere decir que dejamos un coche en Castropol y tenemos otro coche situado donde terminamos en Peñarredonda. En Peñarredonda. Ese es el único canon de esta ruta, que los 14 kilómetros van de Castropol a Peñarredonda y nosotros tenemos que un coche allí situado para volver otra vez a recuperar en Castropol. Exacto. Bueno, también tenéis otra opción, que es haceros 14 y 14 de vuelta, si solo tenéis un coche. Pero yo creo que si venís nada más que con un coche
os hacéis la ruta hasta donde lleguéis a vuestra manera, hacéis 6 kilómetros de ida y 6 de vuelta, también está estupenda. Están jugando los dardos. Manolo. A ver si me cae la madera. Oye, tienes ahí un columpio, valiente. No, olvido. Ay, muy bien, tramposo. Esto de aquí atrás, que estuvimos antes, es un molino de mareas. Yo pensaba que era un puente. Hay muy pocos en Asturias y en uno de los carteles nos explicaba el funcionamiento. Estos molinos tenían muchas muelas y abajo contaban con unos aspas que se movían con las corrientes de la ría. Esas aspas giraban y hacían girar el eje que estaba más arriba en la superficie y hacía moler la piedra, hacía girar la piedra. Son súper raros encontrarlos y muy costosos, eran muy costosos de hacer, por eso había tan pocos. Otra opción que tenéis, este barquito que veis aquí, os lleva a Castropol desde Figueras. Debe ser una línea regular, pero no sabemos muy bien cómo funciona. Pero ese barquito, desde Figueras, os devuelve a Castropol, que también es otra opción. Aquí en Figueras, una señora muy amable nos ha dicho que tenéis autobús gratuito, que por lo visto lo ha puesto el ayuntamiento. Dejadnos aquí en comentarios si sabéis algo de esto, porque nosotros no lo tenemos confirmado, pero es una idea ¡buah!, genial. Playa de Arnao, que es más o menos por aquí, vamos a parar a comer y esto es lo que nos queda. Este es el trazado que vamos a seguir hasta la siguiente, ¿vale? Hasta donde dejamos el coche, lo que lo dejamos por aquí.
Nada más pasar Figueras, es una pista, sí, está muy expuesta y si hace sol tenéis que ir bien tapados y echaros algo de crema porque no tenéis apenas sombra. Mirad, ¿veis esa barrera de árboles que hay ahí? Ahí detrás hay un aeropuerto civil, creo. A ver si lo podemos ver. Pues parece que es esto. La pista está al lado del camino, creemos que es esto. La pista del aeródromo que hay aquí chiquitito. Y justo detrás del aeródromo está este pedazo de área recreativa que está aquí en mitad de la nada. O somos nosotros que venimos de la nada. En el área recreativa esa paramos a comer y ahí nos vimos una placa que ponía que en ese mismo lugar durante la guerra hubo un campo de concentración. Es el humedal de Arnau. Hay un proyecto de recuperación en el cual les ponen plantas nuevas para protegerlos y les quitan las invasoras para preservar estos espacios. Es una iniciativa que a mí me mola mogollón, porque estos humedales cada vez quedan muy pocos y aquí eran bastante habituales. Pero esto no acaba aquí, ahora hay que darse un pedazo de bañazo.